Hola hermanos, continuamos con Colosenses. Esto es el material para el día miércoles. Así es que espero que sigamos avanzando en conocer, profundizar un poco más lo que son las escrituras. A lo mejor usted ya lo sabe todo, pero sería bueno, es bueno también para recordar ciertas cosas. Así que pongamos toda atención y la idea es participar, y si podemos enseñar a otro, les enseñamos. Si podemos explicar a los niños el material, también es bueno y va a ser bueno para usted. Porque el que enseña siempre tiene que hacer un esfuerzo por enseñar, por entregar el material que se deba entregar. Bien, entonces el versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Al versículo 20, Pablo va a combatir la herejía que amenaza. Desde el comienzo de la iglesia empezaron ideas, filosofías, a combatir ciertas cosas, pero aquí hay algo que va de frente contra la iglesia, y lo va a ir usted descubriendo después, pero es la negación de la deidad de Cristo, y más aún es la negación de que Cristo es Dios. Pueden admitir que puede ser un diosito creado, pero no es el Dios, el eterno, ¿me entiende? Así que estas ideas que se plantean acá, que Pablo las aclara sabiamente, nos van a dejar sin ninguna duda de que Cristo es Dios, no vamos a tener dudas al respecto. Así es que Él es, como dice el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Bien? El hombre fue creado como imagen, ¿recuerdan? A la imagen de Dios fue creado. Y si usted lo ve, está en Génesis capítulo 1, el 26-27. Y también lo puede verificar también en 1 Corintios 11, 7, que Dios fue el modelo para hacer al hombre. Nunca se dice del hombre que es la imagen de Dios. Note ahí. Se dice de Cristo que Cristo es la imagen de Dios, pero nunca de nosotros. Nosotros fuimos hechos a imagen, no somos la imagen como es el Señor Jesús. Entonces, y tenemos que entender eso. ¿Por qué razón? La imagen de Dios en Jesucristo significa y trae cierta enseñanza. El hombre nunca será Dios, nunca. Fuimos hechos a imagen, ¿verdad? Fuimos hechos a imagen. Y Jesús, además de hombre, es Dios. Además de hombre, es Dios. Ahora, hago una aclaración del contexto en que estamos trabajando acá. Acá hay un canal que está pasando y va hacia abajo pasando por las rocas. Por eso el sonido, es un sonido ambiental que yo escogí el lugar hoy día y lamentablemente a mí no me molesta. Estoy acostumbrado, todo lo contrario, me gusta ese sonido de agua corriendo, y más en bajada. Así que ese es el sonido que va a escuchar usted ahí. Bien, volvemos al punto. Entonces, Cristo es la imagen del Dios Todopoderoso. El hombre nunca va a ser Dios. Jesús, además de hombre, es Dios. Si no hubiese sido hecho Jesús hombre, no podría haber muerto. Nadie piensa eso, pero es así. Hoy tenemos la imagen de Dios en nosotros, deformada, desfigurada. Esa imagen con la cual fuimos creados se desfiguró, se deformó, se degeneró. La imagen se echó a perder. Entonces, solo en Cristo podemos contemplar a Dios. Solo en Cristo, no hay otra persona. Y Hebreos 1.3 dice lo siguiente, les leo. Hebreos 1.3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, la primera parte nos interesa, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Bien, Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero en nosotros esa imagen está deformada. En Juan capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. En el 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, solo
solo podemos ver a Dios en Jesucristo, nadie más, en Jesucristo. Ahí usted puede consultar después 2 Corintios 4, 4 al 6 y 1 Timoteo 6, 16, si usted quisiera. 1 Corintios 6, 16 dice lo siguiente. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, la única forma que podemos ver a Dios es a través de la persona del Señor Jesús. Dios nunca se ha mostrado. Muchas veces nosotros pensamos que Noé, que Abraham, que Moisés vieron a Dios. No, eso no. La Biblia niega esa afirmación. Entonces, volviendo a nuestro punto. Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito. Y aquí hay que aclarar algo y se nos va a aclarar muchísimo más lo que dice la Biblia. Tanto en Israel como en Grecia, respecto al lenguaje, esto tenía que ver con la herencia, con la administración, con la preeminencia. Entonces, ¿cómo se usaba esto? Se usaba y se daba al hijo que nacía primero, al hijo varón que nacía primero. Pero también se usaba, y aquí viene la cuestión, también se usaba al que tenía el encargo del padre de administrar o de llevar todas las cosas. Él tiene la primogenitura. Y mayormente se usaba en ese sentido. ¿Me entiende? Entonces tenemos que entender que a Cristo Jesús no se le está haciendo como primogénito el primer hijo, no. Es en el sentido de la administración, del poder, de la soberanía que tiene sobre las cosas el Señor Jesús. Bien, puede consultar Apocalipsis 1.5, Juan 8.5 al 6. Usted puede ver ahí qué es lo que puede hacer. Ahora, si entendemos eso, y cuando leemos nosotros, Él es la imagen del Dios invisible, ya vemos que Él representa la imagen, y el primogénito de toda la creación, no se refiere al primer hijo nacido, no es eso, es su poder, su alcance, su soberanía sobre la administración de todos los bienes del Padre. ¿Bien? Entonces, Cristo además no puede ser el unigénito y el primogénito, o es una cosa o es la otra. Y Juan 1.14 dice lo siguiente, en Juan 1.14, les voy a leer de ahí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Unigénito, único. ¿Me entiende? O es primogénito o es unigénito desde el punto de vista de la herencia, pero no puede ser las dos cosas. Jesús es unigénito y es el primogénito en cuanto a la administración, a la soberanía, ¿cierto?, en todo lo que es la herencia. Y el versículo 18 también de Juan nos dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fija? Y el 3.16, ¿se recuerdan? Yo creo que se recuerda muy bien. Porque de tal manera nos amó Dios, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y 1 Juan también insiste en lo mismo. Romanos 8.29 dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿se fijan la diferencia? Cuando Él se habla de primogénito, si lo mantenemos, es respecto de nosotros, el primogénito, el primer nacido. ¿Por qué razón? Porque Él fue el primero que venció la muerte y salió de eso para nunca morir. ¿Bien? Entonces, no puede ser un ser creado y creador de todas las cosas. No puede ser, es una negación, es una contradicción lo que
un grupo de aquel tiempo que se identifican con los arrianos en el año 300 más o menos después de Cristo, pero ya venía con Platón, Aristóteles, este pensamiento. No puede ser la materia buena y el espíritu bueno, no, o uno es malo o el otro es bueno. Entonces, Arriano decía que Jesús es creado, que no es Dios como Dios, es un ser creado, puede ser un diosito. Ese mismo pensamiento, usted dirá, ¿murió? No, lo tienen los testigos de Jehová. Es el mismo pensamiento que lo tienen los testigos de Jehová. Entonces, aclaramos el primer pasaje como usted ha podido apreciar, que es la imagen del Dios invisible. Podemos ver a Dios a través de Cristo Jesús y el primogénito de toda la creación. Él es el primer, ¿cierto? Después de la salvación, es el primero, porque Él nos dio esta salvación y nos mostró el camino. Entonces decíamos que Él no puede ser creado y creador de todas las cosas. Cristo es el primogénito porque tiene la preeminencia absoluta y posee el derecho de heredar toda la creación. Hebreos 1:2 dice así. Hebreo 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso es el primogénito, le dio la administración de todo, lo constituyó heredero de todo. Tiene la preeminencia absoluta y posee el derecho de heredar toda la creación. Apocalipsis también, capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, dice en el versículo 1 al 7, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Y miré, y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces ahí usted puede verificar la preeminencia que tiene el Señor Jesús en cuanto a la primogenitura. Jesús existe antes que todas las cosas existieran. Él exaltado por sobre todo lo creado. Tenemos pasajes que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, insistimos que primogenitura, ¿cierto? E imagen de Dios, el apóstol Pablo lo aclara porque había el pensamiento de que Cristo no es Dios y aún permanece, como le digo, los testigos de Jehová tienen esa doctrina. Desgraciadamente tienen una doctrina falsa. Bien. Ahora, dice el versículo 16, Él es la imagen de Dios, ¿cierto? Él es la imagen de Dios, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué dice eso? Porque en Él fueron creadas todas las cosas y las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿quién es Jesucristo? Es el creador de todas las cosas, porque en Él fueron creadas todas las cosas. La que está en los cielos, la que está en la tierra, lo visible e invisible, sea lo que sea, fue creado en Él y para Él. ¿Me entiende? Romanos 8, 37 al 39, un resumen: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada nos puede separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Por su poder, por el poder que Él tiene, ¿entiende? Efesios 1, 20, 21, resumen: sentado a la diestra del Padre sobre todo principado y autoridad, poderío y señorío, sobre todo nombre que se nombra, se le dio el nombre. Entonces, se va dibujando en la palabra del Señor y en los escritos del apóstol Pablo que Cristo es Dios, que Cristo es el Dios creador, que Cristo tiene todo el poder y existe la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, doctrina que niegan los testigos de Jehová. Efesios 3:10, multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia,
a los principados y potestades. Aquí un paréntesis, hermano. Les repito, multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. Note, por medio de la iglesia, a los principados y potestades. Efesios 6:12 dice, y no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién es? La iglesia. La iglesia. Nosotros no tenemos que pelear con la gente. A la gente tenemos que enseñarle el evangelio, como escuchaba usted el domingo. Tenemos que enseñar el evangelio, para eso tengo que prepararme. ¿Y qué dice aquí? Que debemos dar a conocer al mundo, a los principados y potestades, lo de Dios, la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros debemos predicar el evangelio y las huestes celestiales van a estar oyendo lo que nosotros digamos. Primera de Pedro 3:22 dice, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, aún el demonio, aún las huestes demoníacas están sujetas al Señor Jesús. Usted dirá que el diablo hace lo que quiere. No, lo que Dios le permite hacer. Dios lo usa para sus planes. Bien, entonces, Jesús está sobre toda la creación, sobre los ángeles buenos y los ángeles malos. No crea que Él gobierna solamente el área o los ejércitos de ángeles buenos. No, todo. Los falsos maestros enseñaban a adorar a los ángeles, que es diferente. Decían que Jesús era un ángel inferior a Dios y que también podía pecar. En su debilidad Él podía pecar. Pablo lo rechaza de plano, es lo que estamos viendo ahora. Pablo rechaza eso. Jesús es Dios. Igual que Dios, en todas las características de Dios, es Dios. Jesús es Dios. ¿Bien? Le he ido mostrando poco a poco con los pasajes lo que Pablo dice. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Romanos 8:33 al 36, un resumen. Riqueza de la sabiduría y ciencia de Dios. Insondables son tus juicios. ¿Quién entiende tu mente? ¿Quién te aconseja? Porque de Él y por Él y para Él es todo. ¿Para quién? Para Jesús. Jesús es Dios. ¿Entiendes? Si la gente no quiere oír ni quiere escuchar, amén. Pero algún día se le va a revelar cara a cara. Juan 1:3 dice, todo lo hizo Jesús, sin Él nada puede haber sido hecho. Si no existía Jesús, no había creación. Jesús está desde antes de los tiempos, antes que existan los tiempos. Entiende una cosa, los tiempos existen aquí en la tierra, en el universo a lo mejor una parte, no sé si todo. Pero Dios no vive con tiempo, Jesús no vive con tiempo, ni el Espíritu Santo vive con tiempo. No, nosotros necesitamos esa referencia para nuestra vida normal, la vida diaria. Bien, entonces, todo lo hizo Jesús, sin Él nada puede haber sido hecho, en Juan 1:3. Hebreo 1:2, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios, Jesús, creó el universo material y espiritual para su deleite y gloria. Él lo creó para Él, por Él. Entienda eso, Jesús es Dios. El versículo 17, vimos ya, fíjese, vimos el 15 y el 16, y el 17 dice lo siguiente. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto me encanta porque no sigo a un diosito como Thor, por ejemplo. No sigo a un diosito como Superman, que viene la kriptonita y lo deja botado. Porque eso es fantasía de los hombres. No sigo a Goliat porque lo mató David, un joven, lo mató. Sigo al Todopoderoso, a Dios. Al único Dios, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, fíjese lo que dice. Dios creó el universo material, espiritual, para su deleite y gloria. Jesús. Bien. El versículo 17 dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Lo entendemos? Él es antes que todo, Él tiene supremacía sobre todo. Él es el Dios Todopoderoso, igual al Padre. Miqueas 5:2 dice, será Señor en Israel,
y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso es lo que dice Miqueas 5:2. Juan 1, 1 y 2 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, no hay duda alguna, pero además dice en 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, se refiere a Jesús. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Se da cuenta? Él es la persona que no tiene tiempo, Él es Dios. Todo subsiste en Jesús, como dice el pasaje, ¿se recuerdan? Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio de todo, de la fuerza, la masa y la energía. La fuerza, la masa y la energía. Imagínense de la manera en que está hecho el sistema solar, que las distancias son siempre las mismas, no han variado. Están rotando, ¿cierto?, sobre su mismo eje y están trasladándose alrededor del Sol. El movimiento de traslado y el movimiento de rotación. Y se está ejerciendo siempre exactamente igual. Entonces, ¿quién sostiene eso? Jesús. Jesús. ¿Bien? Entonces, ¿por qué está Jesús presente en la subsistencia de todo? Porque si no, todo va a desaparecer. Y algún día Dios lo va a dejar de hacer. ¿Bien? Entonces, pasamos al versículo 18. Dice así, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El primogénito, el primero que resucitó para no morir jamás. Recuerden que resucitaron santos cuando ocurrieron cosas en Hechos, y resucitó también Jesús a Lázaro. Pero ellos volvieron a morir. Fue una resucitación, pero la resurrección es para no morir jamás. Y que lo que va a ocurrir con nosotros, como ocurrió con Jesús, es resurrección, para no morir jamás. Por eso dice que es el primogénito de entre los muertos. Él va a ser, es el primero. ¿Bien? Entonces dice que es la cabeza. Hermano, otro momento de reflexión para nosotros como iglesia. Efesios 1, 22, 23, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Imagínense, un ejemplo que a lo mejor usted lo va a encontrar muy burdo, muy simplón, pero esta mano no se mueve si yo no le digo que se mueve. Es útil. Puede tomar esto y traérmelo a la boca, puede tomar esto y traerlo acá, puedo hacer esto, pero no hace nada si yo no le indico. Esta mano no hace nada si yo no se lo indico. Las piernas no hacen nada si yo no se lo indico. Entonces, cuando las iglesias empiezan a hacer cosas por cuenta propia, saliéndose de la palabra de Dios, le aseguro que no tienen la bendición del Señor. Y cuando algún hermanito por iniciativa propia quiere hacer las cosas porque no quiere obedecer al pastor, aténgase las consecuencias. Tal vez podría vivir de una manera distinta, pero no alcanza eso porque tal vez Dios le está llamando la atención. La rebeldía. Bien, entonces, ¿cuándo mi mano no me va a obedecer? Cuando esté enferma. Cuando esté enferma. El cerebro, el caso de Jesús, volvamos al ejemplo. Jesús nunca se va a enfermar, pero sí las manos. Por ejemplo, un hermano que no quiera obedecer es un hermano enfermo. Una hermana que no quiera obedecer, una persona que Dios le dice, pide perdón, arrepiéntete, vergüenza por lo que hiciste. Y la persona, no, yo sigo asistiendo a la iglesia y me voy detrás de todos los demás. Dios te está hablando, te está diciendo, porque somos parte de este cuerpo. Esta mano, con esta mano se ayudan. Levantamos carga, levantamos peso, y si necesitamos el hombro, lo echamos al hombro, sujetamos con las manos, apoyamos con la cabeza también y vamos, ¿cierto?, llevando una carga. Si hay que saltar, las dos piernas trabajan al conjunto, junto con la cadera, la columna y los brazos. Usted dirá, no, es que saltar las puras piernas. ¿Cómo mantiene el equilibrio en el salto? Es todo el cuerpo en movimiento. Entonces, entendamos que usted no es una isla, que usted no es un náufrago que anda solo. No, somos parte de un cuerpo.
este dedo me tiene que servir en lo que yo quiera, en mi cerebro el que lo manda. Este dedo, a pesar que está enfermo y está medio torcido, tiene que servirme en lo que yo manda. No importa que esté sufriendo, no importa que duela, yo lo mando. No, es que yo estoy tan así, importa, tome las cosas. ¿Me entiende? Entonces, ojo con eso, hermano. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entienda, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Somos el cuerpo del Señor. ¿Qué más le explico? Efesios 4:15 dice, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿En quién debemos crecer? En Cristo, aprendiendo de Él, nutriéndonos de Él. Pero lejos de mí nada podéis hacer. Y nos alejamos cuando pecamos, nos alejamos cuando nos ponemos soberbios, nos alejamos cuando no obedecemos la palabra. Desgraciadamente es así, hermano. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermano, aquí hay un cuerpo, parte del cuerpo trabajando en coordinación. Ahora, delante mío hay dos personas allá, dos personas, David y Felipe Gutiérrez. Están ahí, están grabando, están atentos a cualquier cosa que está ocurriendo. ¿Me entiende? Y estamos trabajando en equipo, porque ellos me hacen señales, o que me mueva aquí, que me estoy moviendo mucho, cualquier cosa, me están dirigiendo, me están ayudando. Un cuerpo, estamos trabajando en equipo, y eso es lo agradable. Yo no quiero ser mejor que Felipe, no quiero ser mejor que David, no estoy en competencia. Me mandaron a predicar, predico, le mandaron a firmar, que firme. ¿Me entiende? Entonces muchas veces queremos ser de todo y estar metidos en todo, y eso causa problemas, hermano. Muchas veces tenemos la boca para hacer castillos en el aire, pero nunca hemos hecho nada. Sería bueno ya empezar a construir en verdad. Entonces, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, yo me nutro, y uniéndose por las coyunturas, los ligamentos, las coyunturas, hermano. Mire cómo funciona la mano, mire. ¿Se fija o no? Mire cómo funciona la cabeza, los hombros, la espalda. Todo está bien coordinado, hecho perfecto por Jesús. La iglesia debe ser igual, igual, ¿entiende? Y crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, aquí lo que nos dice el versículo 17 y el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo es la iglesia. ¿Estamos claros? Ok. El que es el principio. El que es el principio. Apocalipsis 3:14 dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién estaba ahí? Jesús. Siempre ha estado, siempre ha sido Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre. No solo es el primero, sino Él es el manantial de la iglesia. Hermano, nosotros no vamos a crecer ni vamos a entender nada si no estamos con Jesús. Entienda, usted no puede andar como un guachito por ahí, ¿cierto? Haciéndose el herido, haciéndose esto, lo otro. Eso es su orgullo. Es su orgullo. Gracias a Dios hay más hermanos que quieren colaborar y que llegado el momento se lo vamos a pedir. Y van a tener que trabajar, hermano, porque hay harto trabajo que hacer, porque esto de la pandemia yo creo que viene para largo. Bien, entonces, no solo es el primero Jesús, es el manantial de vida, de conocimiento, de lo que debemos ser nosotros. En Él está el nutrirnos, hermano. No está en que usted tenga un intelecto, que tenga una buena Biblia y tenga otras Biblias de estudios. Si Jesús no le ayuda, usted, nada, te va a quedar dando vueltas en las mismas cosas. ¿Bien? Entonces, Jesús es la cabeza, es el principio y el primogénito de entre los muertos. Fue el primero en salir del sepulcro para no morir jamás. Eso es lo importante, para no morir jamás. Lázaro volvió a la tumba, porque fue una resucitación. Jesús nos da la garantía, ganó a la muerte. La muerte no lo pudo retener, no lo pudo. A ese Jesús seguimos. Pero tenemos que trabajar para Él, por Él, en Él. No es usted, no es la heroína, no es el héroe, no. Es Dios, en la iglesia, trabajando en la iglesia. Perfectamente coordinada, nutriéndose en Cristo Jesús.
1 Corintios 15 dice lo siguiente, hermano, les comparto. 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es espíritu vivificante? Jesús. Él es la vida. Él da la vida. Él da la vida a la iglesia. Él dice, muévanse, quédense quietos, oración, ayuno. Ustedes, yo, el conjunto de hermanos de Ibaj, somos el cuerpo de Cristo. Y mundialmente todos son el cuerpo de Cristo, todas las iglesias, en todo lugar donde se siga la sana doctrina. Bien, 1 Corintios 15, 55 al 57 dice, ¿dónde está aguijón, muerte? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Estoy haciendo un resumen. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Dios nos dio la victoria por y en Cristo. Que estemos firmes y constantes. ¿Sabe? Se pregunta, ¿dónde está, aguijón, tu poder? No está. ¿Por qué razón? Porque se nos sacó el pecado. No somos ya en ese sentido pecadores. Se nos libró del pecado, del pasado, del presente y del futuro. La muerte no tiene poder sobre nosotros, porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Me entiende? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Jesús resucitó, vamos a hacer lo mismo. El sepulcro, la tumba, no nos va a detener, no nos va a detener. ¿Bien? Dios nos dio la victoria por y en Cristo, no en otra cosa, hermano, no en que usted diga, yo tengo tanta fe. ¿En qué? ¿En qué? ¿O en quién? Bien, Cristo como cabeza, cerebro, controla y decide todo en la iglesia. Nos da la vida, nos da la dirección. Usted dirá, bueno, hay tantas iglesias. En esencia, hay una iglesia. Pero que trabaja esta iglesia en diferentes grupos. En diferentes grupos en el planeta entero. No podríamos, ¿cierto? No podríamos estar todos, porque serían millones de personas en un solo lugar. ¿Me entiende? Entonces, la iglesia es una sola. Y nosotros nos tocó trabajar en Avenida Gabriela. Gracias, Señor. Ahí nos quedamos. Ahí me mandaste, ahí me quedo. ¿Cierto? Entonces, Él nos da la vida, nos da la dirección. Usted se preguntará, bueno, es que la iglesia, bueno, son ellos las iglesias. Trabajan de una manera distinta, es una célula distinta. A lo mejor son parte de la mano, de la palma, y nosotros somos parte del dedo, o somos parte de la oreja, o somos parte del pecho, no sé. Pero lo que pretendemos es seguir las instrucciones del Señor Jesús. Hay personas que nos han dicho que hay iglesias, nosotros somos tradicionales, hermano, para las iglesias que hay ahora, que sí que son modernas. A nosotros nos han dicho, no, es que los himnos, esto, lo otro y todo, han formado una resistencia que espero que ya no exista. Y si fueran otra iglesia, hermano, ahí sí que son modernos. Ahí sí que son modernos. Todo lo que cantamos, gracias al Señor y la gloria sea de Él, nunca ha desdicho una doctrina. Nunca. Todo ha ido de acuerdo a la Biblia. Sí, pues. Y yo sé, soy el pastor. Bien. Entonces, en su muerte y resurrección, Jesús nos da la vida, nos da la dirección. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11. Jesús se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Dios lo exalta hasta lo sumo, recibe el nombre que es sobre todo nombre. Toda rodilla algún día se va a doblar delante de Él. ¿Qué significa eso? Que todos se van a humillar en la presencia de Jesús. Todos confesarán a Cristo como Señor. Todos los que nacieron, que estamos vivos y que van a nacer, todos los ángeles buenos, todos los ángeles malos, van a confesar que Cristo es el Señor. Independiente de las consecuencias, ¿dónde van a ir a parar? Nosotros vamos al cielo, gracias a Dios. Gracias por Jesús. Entonces, ¿a quién seguimos nosotros? Seguimos a este tremendo Dios, porque en todo Él tiene la preeminencia. Y Él debe tener la preeminencia en nuestra vida. No nuestra carrera, hermano. No nuestras amarguras. No nuestros sinsabores. No nuestras alegrías.
no en nuestros planes. No, eso no sirve para nada, hermano. Así que póngase a cuenta con el Señor, no conmigo, póngase a cuenta con el Señor. Por favor, entienda que así debemos hacerlo. Bien, lo dejamos hasta ahí, hermanos, y si Dios lo permite, continuamos el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.